Bueno, vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1 en adelante, que dice: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Hermanos, en el capítulo 15 y 16 hemos estudiado del error que Sarai y Abraham cometieron al intentar darle una ayuda a Dios, de la manera que ya en su oportunidad lo hemos estudiado. Sara, o Sarai se llamaba en ese momento, entregó a Abraham su esclava Agar. Ella concibió, y de esa manera es como nace el hijo primero de Abraham, quien es Ismael. Pero aunque era un hijo de Abraham, en el fondo de su corazón, Abraham sabía que no era realmente ese el plan de Dios, y que todo lo que había ocurrido, los problemas, los conflictos que se han vivido, los cuales ya estudiamos detalladamente, no podía ser en realidad el plan de Dios, y por lo tanto este tampoco era el hijo en el cual las promesas de Dios se habrían de cumplir. De manera que el niño nace, pero hemos visto cómo toda la familia tuvo que comenzar a sufrir las consecuencias del error y el pecado que Abraham había cometido por una iniciativa de su esposa Sarai. Hemos visto que ha tenido que enfrentar problemas la misma Sarai, que fue la de la idea, Agar, Abraham, y vamos a ver que también más adelante el mismo niño, Ismael, también tendrá que sufrir las consecuencias del pecado que había sido cometido por Abraham. Ahora, parte de esa corrección, digamos, que Dios le estaba aplicando a Abraham, fue el hecho de dejar de manifestarse a él. Recuerden que en el versículo con el cual termina el capítulo 16, que es el versículo 16 también, dice que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Pero luego en el versículo 1 del capítulo 17 dice: cuando Abraham tenía 99 años, es decir, que habían pasado ya 13 años, el Señor se le apareció y le dijo. Pero durante esos 13 años, Dios no le habló más a Abraham, no hubo más revelaciones de Dios, no hubo más reafirmaciones de las promesas que Dios repetidamente le había venido haciendo a Abraham, y que hoy hemos leído que otra vez vuelve
a repetirlas, pero como siempre y como ha ocurrido en las ocasiones anteriores, Dios va introduciendo cada vez nuevos elementos en las promesas que le da a Abraham. Este silencio de Dios durante 13 años fue el periodo más largo de silencio que Dios tuvo hacia Abraham. En realidad sorprende la paciencia y la resistencia que tuvo Abraham para poder luchar todos esos 13 años esperando sin que Dios le hablara. Y digo esto porque recuerde que Dios comienza a tratar con Abraham y Abraham a discutir con Dios y se atreve a discutir con Dios después de 10 años de espera, que habían sido 10 años no de silencio, porque Dios había estado tratando con Abraham, hablándole repetidas veces, casi de una manera permanente. Pero lo que había ocurrido en esos 10 años es que Dios había tardado en cumplir su promesa. Y por eso es que cuando Dios le habla y le dice que su descendencia heredará la tierra, usted recordará que Abraham le responde: Señor, ojalá pues que mi criado pueda vivir para que él herede todo lo que tú me has dado, porque a estas alturas tener un hijo, Abraham ahí es donde está comenzando, digámoslo así, a tener cierto reclamo hacia Dios, porque todavía la promesa de Dios no se había cumplido, pero era por eso, porque habían transcurrido 10 años. Pero ahora el periodo es mayor, porque son 13 años. Y el tiempo era un factor importante, pero lo más importante en esta situación era el silencio de Dios. Ahora, note, obviamente que ese silencio de Dios correspondía, como lo dijimos en la última ocasión, a que Dios no estaba agradado con lo que había ocurrido. Pero también la Biblia, la palabra de Dios, siglos después el profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones, él habría de escribir diciendo que Dios no desecha para siempre. Y aun cuando los seres humanos y sus hijos le fallamos al Señor y cometemos errores, cometemos pecados, nos equivocamos, cometemos imprudencias, a veces cometemos errores por no saber esperar en el Señor, tal como le había ocurrido ahora a Abraham. Pero aún con todo eso, la misericordia de Dios es tan grande y tan amplia que Él no nos desecha, sino que siempre Él extiende su bondad de tal manera que si Él conserva su pacto, sus promesas, sus bendiciones hacia nosotros, no es por lo que nosotros somos o por lo que nosotros hacemos, sino que es por lo que Él es y por lo que Él hace. Por ello, recuerde, cuando Dios hace su pacto con Abraham, es un pacto incondicional, donde Abraham simplemente fue un espectador pasivo de cómo Dios se comprometía con él y consigo mismo de cumplirle a Abraham la promesa que le estaba dando, que él sería padre de multitudes. No obstante, aun cuando Dios no nos retira su gracia, su bondad, porque Pablo también dice en Romanos que el don de Dios, los dones de Dios y su llamamiento, dice que son irrevocables. Una vez Dios ha bendecido a una persona y le ha entregado una promesa, eso es algo que Dios no lo va a revocar. Pero eso tampoco significa que nosotros no vamos a cosechar las consecuencias de aquellas cosas indebidas que hagamos, como en el caso de Abraham. Dios no había desechado a Abraham, pero tampoco Dios le iba a celebrar a Abraham los errores que cometiese. Errores que están dañando a muchas personas, como dañando al mismo Abraham.
Y según estudiamos en la última ocasión, es un daño que hasta hoy en día todavía continúa provocando mucho dolor, muchas muertes, muchas heridas, debido al conflicto árabe-israelí, que es consecuencia de este hijo ilegítimo, digamos, aunque en la época era legítimo el hijo que Abraham tenía. Ahora, Dios, repito, no lo había desechado, pero sí era como decirle a Abraham, no estoy contento. Es como el padre cuando el hijo hace algo malo. Entonces el padre igual no puede celebrar lo malo que su hijo hizo, pero no va a dejar de ser su hijo. Y el padre tampoco no le deja de amar. Siempre es su hijo y lo quiere a pesar de los errores y lo malo que ese hijo haga. Pero el padre, precisamente porque lo ama y quiere lo mejor para su hijo, a veces muestra cierta, ¿cómo le diría? Hasta como insensibilidad hacia el hijo, como cierto enfriamiento de la relación, para hacerle ver al hijo que no estuvo bien lo que hizo. Ahora, en el caso de Dios, usted puede notar que pasar 13 años sin hablarle a Abraham, uno diría, bueno, realmente es un castigo bastante severo. Pero lo que ocurre es que también el privilegio que Dios le había dado a Abraham era tan único, tan grande, que a grandes privilegios también grandes responsabilidades. Y por ello, hermanos, nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos ha entregado. El problema con muchos hijos e hijas de Dios es que no alcanzamos muchas veces a valorar todo lo que Dios ha hecho, su misericordia hacia nosotros, y al no valorarlo uno corre el peligro de echarlo a perder. Pero si el privilegio que Dios ha dado es grande, también es grande la responsabilidad que ese privilegio acarrea, y grande también será la medida de disciplina que Dios tenga que tomar, precisamente porque lo que Él tiene para nosotros es algo grande que rompe con lo que sería el curso normal de cualquier otra persona menos privilegiada. No obstante, como el objeto no era destruir la relación, el objeto no era desechar a Abraham, después de 13 años, Dios vuelve a manifestarse a Abraham. Y hemos leído ahí en el versículo 1 que cuando Abraham tenía 99 años, es decir que Ismael ya era un adolescente de 13 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Yo creo, hermano, que cuando Abraham escuchó la voz de Dios después de 13 años sin que Dios le hablara, para él debió haber sido algo tan espectacular y algo tan como una visitación de Dios, que él sabía que solo el hecho que Dios le hablara era que Dios le estaba extendiendo su misericordia para decirle: Abraham, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de los errores cometidos, a pesar que ustedes tomaron un camino que no era el que yo había planeado, no obstante, aquí estoy, no te he olvidado, sino que seguimos adelante con el plan que te había dicho inicialmente. Claro, Abraham ha tenido que pagar un precio muy alto después de estos 13 años de silencio. Pero note cómo Dios es tan bondadoso que cuando le habla a Abraham, lo hace para continuar la manifestación que él está teniendo con Abraham. Fíjese que si usted ha seguido este estudio, ya se habrá dado cuenta que desde que Dios llamó a Abraham por primera vez cuando él vivía en Ur de los Caldeos, Dios ha venido dándole una revelación cada vez mayor, mayor, mayor y mayor. Pero ahora nosotros en la Biblia en español casi no lo notamos cuando
el Señor le habla y le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Pero ahí estaba ocurriendo algo, hermano, especial. Y es que Dios ahora le está mostrando a Abraham algo que no le había dicho antes. Y es que Dios le está revelando otro de sus nombres a Abraham. Porque hasta este momento Dios solamente se ha revelado a Abraham con su nombre de Dios. Pero ahora ahí dice: yo soy el Dios todopoderoso. Entonces, eso, hermanos, porque a nosotros nos parece muy natural, ¿no? Sabemos que Dios es todopoderoso, que Él puede hacer todas las cosas. Pero el punto decisivo es que Abraham no lo sabía. Ni siquiera sabía que Dios podía llamarse todopoderoso. En el hebreo, Dios todopoderoso se dice El Shaddai. Entonces, usted ha escuchado que la gente, bueno, hay hasta canto, hay un canto, un himno ya de varios años, ¿no? Que precisamente así se llama, El Shaddai. Pero cuando uno dice El Shaddai, uno cree que la palabra él es un artículo masculino en el español, ¿no? Así como uno puede decir el hermano, el diácono, el Señor que está ahí. Entonces cuando se dice El Shaddai, como que si uno dijera el doctor, El Shaddai. Pero él no es un artículo, es un nombre en hebreo. Él lo que significa es Dios. Y Shaddai lo que significa es todopoderoso. Entonces El Shaddai lo que significa no es que Dios es el Shaddai, sino que es el Shaddai, es decir, Dios todopoderoso. Ahora, la palabra Shaddai realmente en el hebreo es difícil de encontrar su verdadero sentido. Pero todos concuerdan, hermanos, en que la manera más adecuada de traducirla es como todopoderoso, aunque también puede significar todo suficiente. También puede significar que Dios es un monte. También puede significar que Dios es un pecho donde uno encuentra fortaleza y protección. Entonces, todas esas cosas están implicadas en la palabra Shaddai. Pero lo que sucede es que cuando la Biblia fue traducida por los eruditos judíos del hebreo al griego, y a esa traducción es a la que se le llama la Septuaginta. También se conoce con el nombre de la versión de los 70, que es cuando la Biblia, que estaba en hebreo, el Antiguo Testamento, es traducido al griego. Entonces cuando ellos hacen la traducción, estamos hablando de la deportación de Babilonia de esa época. Entonces los eruditos judíos, la traducción que hacen de Shaddai es precisamente todopoderoso. Entonces, por eso es que en las traducciones de la Biblia hasta hoy en día se sigue utilizando todopoderoso. Ahora, pero repito, para Abraham eso era nuevo. Para nosotros no, nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Él es omnipotente, sabemos que uno de los atributos de Dios es la omnipotencia, es decir, que Él lo puede hacer todo. Pero eso somos nosotros, pero Abraham no lo sabía. Pero cuando Dios le dice, yo soy el Dios todopoderoso, entonces para Abraham eso fue, hermano, una revelación tremenda, como que si nosotros no conociéramos algo de Dios y de repente Él viene y nos lo da a conocer. Entonces uno diría, qué maravilla, yo no sabía esto acerca de Dios. Aunque a nosotros nos puede parecer algo muy simple, ¿no? Pero ¿y quién no sabe que Dios es todopoderoso? Bueno, Abraham no lo sabía. Y nadie lo sabía en esa época, en el año 2500 antes de Cristo. Nadie sabía que había un Dios todopoderoso. Habían muchos dioses, muchos ídolos. Pero había ídolos, por ejemplo, que tenían poder sobre el mar, dioses que tenían poder sobre los ríos, dioses que tenían poder sobre los árboles, dioses que tenían poder sobre la tierra, dioses que tenían poder sobre la lluvia, sobre el fuego, etcétera. Pero que hubiera un Dios que fuera todopoderoso, hermano, eso no se podía concebir.
Por eso es que cuando el Señor habla en los Salmos, Él dice: yo soy el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Es decir, Él está por arriba de todos los dioses que la imaginación humana puede inventar. Aunque sabemos que no hay tales dioses. Yo mismo lo acabo de decir, es invención de la imaginación humana. Pero hablando figuradamente, si esos dioses existieran, Dios sería el Dios de esos dioses. Porque Dios está por arriba y Él es Dios de cielos, de tierra, de mar, del agua, del frío, del calor, del fuego, de la montaña, del río, de lo visible, de lo invisible, del ayer, del presente, del futuro. Él es el Shaddai, Dios todopoderoso. Ahora, ¿por qué Dios ahora se está revelando a Abraham con el nombre de Todopoderoso? Porque hoy viene el momento cuando finalmente la promesa de Dios se va a cumplir. Es decir, después de 23 años de espera, la promesa de Dios se va a cumplir. Pero note, el versículo 1 dice que Abraham tenía 99 años. Es decir, que él era ya muy anciano. Y su esposa también era ya anciana, además que había sido estéril toda su vida. Entonces, las posibilidades humanas que Abraham pudiese engendrar y que Sara pudiese concebir eran, hermanos, simplemente nulas. Era imposible. O sea, ellos no podían tener hijos. Entonces Dios le está diciendo a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso. Pero note, cuando Dios revela algo, lo revela con el fin que nosotros podamos ser preparados para lo que luego viene. Entonces le dice: yo soy el Dios todopoderoso, porque más adelante Dios le va a decir que ya viene el hijo de la promesa. Pero la noticia para Abraham, él la cree porque ya Dios se le ha revelado que es el todopoderoso. Pero Sarai, que no había escuchado esto que Dios le había dicho, recuerda qué es lo que ocurre, ¿no? Que cuando Dios le dice que de aquí a un año Sara concebirá y dará a luz un hijo, Sara lo que hace es que se pone a reír. Y entonces el Señor le pregunta y dice: ¿por qué Sara se ha reído? Y entonces ella se disculpa y dice: no, sí, no me he reído. Y el Señor le dice: sí, te has reído. Por lo tanto, le dice, el hijo que va a nacer le pondrás por nombre Isaac, que significa risa en el hebreo. Fíjese que en realidad, hermanos, los nombres para los hebreos eran muy importantes. Y en este capítulo vamos a encontrar 4 nombres que se manifiestan o se revelan, digamos así. El primero es el nombre del mismo Dios. Es decir, Dios está primero manifestando algo de Él, pero lo está manifestando a través de su nombre. Por eso es que para los hebreos, hermanos, el nombre era descriptivo de la persona, era descriptivo de su naturaleza, era descriptivo incluso del futuro que la persona iba a tener. Por eso es que ellos no colocaban nombres simplemente por poner. Usted sabe que muchas personas utilizan nombres porque les suenan bonitos, o tal vez porque han visto un programa de televisión. Yo recuerdo a un niño que le habían puesto MacGyver. Es real. Porque, bueno, eso fue hace varios años. Ya de estar muchacho él, no sé si se habrá cambiado nombre. Pero al papá quizás le gustaba ese programa porque era un programa de televisión. No sé en qué consistía, pero se oía tanto el nombre de MacGyver, ¿verdad? ¿Qué MacGyver le puso al niño, no? Y muchas veces uno ni sabe lo que un nombre puede significar, ¿no? A veces son nombres
que tienen connotaciones negativas o que les ponen nombres de personajes que es cierto, se mencionan en la Biblia, pero son personajes que no tuvieron un buen ejemplo. Y no quiero mencionar ninguno, no vaya a ser que alguno de ustedes tenga ese nombre. Dije el de MacGyver porque difícilmente habrá un hermano que se llama así acá. Pero ellos eran muy cuidadosos con eso, hermano. Por eso, solo piensen en esto, aquí me estoy adelantando, pero cada vez que Sara llamaba a su hijo Isaac, lo que decía es: Risa, ven para acá. Pero ¿qué pensamientos cree usted que venían al corazón de Sara cuando tenía que llamarle a su hijo Risa? O sea, era un permanente recordatorio de la incredulidad de ella. Y luego por eso vienen los nombres, los cambios de nombre. Para Abraham, que leímos que Dios le va a cambiar nombre, y más adelante le va a cambiar nombre a Sarai y le va a poner Sara. Y luego viene el nombre que le van a poner al hijo, que es Isaac. Entonces son 4 nombres, pero estamos en el primero, que es el de Dios. Ahora, este es el punto, hermano. Cuando una persona, entre los hebreos, conocía el nombre de alguien, el conocer el nombre era como tener a esa persona. Era como tenerla. Es decir, tener el nombre era como que esa persona llegaba a ser propiedad de uno. Y hay un pasaje en la Biblia donde Dios dice eso y le dice, Israel le dice: yo te puse nombre, mío eres tú. Entonces fíjese, por el hecho que era Dios quien le había puesto el nombre. Porque recuerda que ese es otro cambio que lo vamos a ver más adelante, que a Jacob le cambia el nombre y le pone Israel, pero fue Dios quien le puso nombre. Pero le dice: yo te puse nombre, mío eres tú. Entonces, como Él es el que coloca el nombre, entonces lo está haciendo propiedad suya. Y por eso es que Dios no siempre revela sus nombres. Por eso es que en la Biblia uno encuentra que a veces Dios revelaba sus nombres y a veces no. Se recuerda cuando Josué va a entrar ya a conquistar la tierra prometida y se encuentra con el ángel del Señor y se postra delante de él y le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él simplemente le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? No le dice cuál es su nombre, pero no se lo dice por eso, porque Dios no siempre revela su nombre, porque lo revela únicamente a aquellos que Él quiere ser, como lo dice ahí, el Dios de ellos. Hasta el mismo Señor Jesús, por eso se llama Jesús, porque Jesús significa Salvador. Entonces fíjese cómo el nombre hace a la persona. Que Abraham pase a llamarse Abraham, lo hace otra persona. Que Sarai pase a llamarse Sara, lo hace otra persona. Y lo mismo ocurrirá con Jacob, que pasa a llamarse Israel, lo hace otra persona. Pero como ahora es Dios el que está diciendo: soy el Dios Todopoderoso, entonces al dar a conocer su nombre, Dios lo que está diciendo es: quiero que me tengan, pero que me tengan como su Dios. Pero quiero decirles que todas las cosas son posibles para mí. Yo puedo hacerlo todo. Ahora, lo maravilloso es esto, hermanos, que Dios no solamente le reveló el nombre a Abraham, lo hizo, pero al quedar escrito y al poder leer nosotros la palabra, entonces el nombre de Dios viene a ser nuestro también. Entonces lo que le dijo a Abraham es como que si nos lo dijera a nosotros. Entonces nos dice: soy el Dios Todopoderoso. Y eso lo que significa es que Él quiere ser nuestro Dios. Quiere que, lo voy a decir así, que seamos nosotros los dueños de Él. Pero el punto es este: ¿quién es Él? Es el Dios Todopoderoso. Y por ser todopoderoso, Él puede hacerlo todo. Todo. De tal manera que un hombre como Abraham y como Sara, que lo dice la carta a los hebreos, sus cuerpos estaban ya como muertos. Es decir, eran ya incapaces de procrear. Entonces, ¿qué era lo que podía permitir que ellos tuviesen un hijo?
Solamente un milagro. Pero un milagro así, ¿quién lo puede hacer? Solamente el Dios que es todopoderoso, que es capaz de hacerlo todo. Porque sabe en el fondo qué es lo que va a ocurrir aquí. Lo que ocurrirá es que Dios va a crear un nuevo pueblo, que en el futuro será el pueblo de Israel. Pero es un acto de creación. Es decir, que está el hombre natural, que son los gentiles, cuando Dios crea a Adán. Pero Adán fue creado. Pero Israel también fue creado con Isaac. Es un acto creativo de Dios. Pero también nosotros, que somos la iglesia del Señor, somos otro tipo de humanidad, porque también hemos sido creados. Por eso es que a la conversión también la palabra de Dios le llama el nuevo nacimiento. Y se recuerda cómo Pablo repetidamente dice que nosotros somos nueva criatura. ¿Pero qué significa la palabra criatura? Es algo que ha sido creado. Y cuando dice que somos nuevas criaturas, significa que fuimos creados de nuevo. ¿Cuándo? En el momento de nuestra conversión a Dios. Entonces nosotros ciertamente, digámoslo así, por herencia genética, voy a decir, venimos de Adán, fuimos creados en él. Pero ahora, al creer en Jesús, somos creados de nuevo, y por eso tenemos una nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Entonces, en el planeta hay tres tipos de seres humanos. Están los gentiles, creados por Dios. Están Israel, o sea, los judíos, creados por Dios. Y está la iglesia, que son los redimidos, creados de nuevo por Dios. Entonces, por eso es que la verdadera fe y el verdadero conocimiento de Dios, hermano, no viene por algo que uno pueda hacer. No se trata de una cuestión de religión, de iglesia, de lo que yo hago o de lo que no hago, que si hago esta cosa, que si no hago la otra, que estoy obligado, que es prohibido esto. No se trata de nada de eso, sino que de lo que se trata es que Dios haya hecho en nosotros el milagro de hacernos nacer de nuevo. Y Él puede crearnos nuevamente, porque Él es el Dios todopoderoso. No hay nada que sea imposible para Él. No hay límites. No hay, hermanos, nada que pueda impedir que la voluntad de Dios se cumpla. Por lo tanto, lo que Dios nos ha prometido se hará realidad. Se hará realidad todo lo que Dios nos ha prometido. Por eso, hermanos, hermanas, no importa cuál sea la situación que nosotros vivimos, cuán complicada pueda ser alguna dificultad que estamos afrontando o algo que parezca ser imposible, no estamos creyendo en un Dios que es solamente Dios de las montañas o Dios de los valles. Hemos creído en el Dios que creó todas las montañas y todos los valles. Es el Dios todopoderoso, capaz de hacer lo que Él quiere hacer cuando quiere hacerlo y de la manera que Él quiere hacerlo y utilizando los medios que Él desee. A Dios no le hubiera costado nada llamar a un muchacho de 25 años casado con una joven de 20 y decirles: tengan hijos que yo los voy a multiplicar. Estaba fácil, ¿no? Pero busca a un hombre y a una anciana y estéril, pero era solamente para mostrar que verdaderamente Él es el Dios creador, el todopoderoso. Ahora, pero Dios dice más y le dice: así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Cuando ahí dice confirmaré mi pacto contigo, en el hebreo realmente es una cosa difícil de traducir, pero lo que quiere decir, en la Reina Valera parece que dice: aquí este es mi pacto que hago contigo, ¿no? O haré pacto contigo, algo así dice.
Aquí dice, confirmaré mi pacto, pero realmente lo que quiere decir es que Dios se dispone a cumplir su pacto. O sea, cuando dice, haré mi pacto, o sea, no es que Él va a hacer un pacto, sino que el pacto que ya lo hizo y que lo confirmó con los animales partidos, dice que ahora lo hará, es decir, lo va a ejecutar. Y de igual manera, en esta traducción que dice, pero así confirmaré mi pacto. Entonces, pero no está diciendo confirmar en el sentido de que lo que está ratificado hay que ratificar una vez más, porque Dios no necesita hacerlo, porque Él es Dios. Pero confirmar es que lo va a cumplir. Entonces le está diciendo, soy el Dios todopoderoso porque ha llegado el momento en que mi pacto lo cumplo, porque lo cumplo. Llegó el momento. Eso es todo, que nosotros, hermanos, sepamos esperar el momento de Dios. A veces uno humanamente no lo entiende, humanamente uno no ve el camino, cuál será la forma de salir adelante. Pero ese no es problema nuestro. Ese es el problema de Dios, que es el que prometió. Nosotros simplemente tenemos que saber esperar que en su momento, como le dijo a Abraham, Él nos dirá, hoy llegó el día en que te cumpliré lo que te he prometido. Pero note la reacción de Abraham. Dice el versículo 3, al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra. Y Dios continuó hablándole. Pero la acción de Abraham, eso de agacharse hasta poner el rostro contra la tierra, era la acción que hacían los esclavos ante sus amos, como diciéndole, aquí estoy, a tus órdenes. Es decir, que haya sido como haya sido esta manifestación de Dios, porque esta es la primera vez también que en Génesis no se describe las circunstancias como Dios se le aparece a Abraham. Simplemente dice lo que Dios le dijo, pero no cómo ocurrió. No como en las otras ocasiones que hay una descripción, y las que van a seguir también se describe cómo Dios se le manifestaba. Pero haya sido como haya sido, el hecho es que Abraham se pone a la disposición de Dios como diciéndole, tú eres mi amo y yo soy tu esclavo. Entonces, como diciéndole, si tú dices que eres el Dios todopoderoso, que todo lo puedes hacer, yo lo creo, porque aquí estoy, soy tu esclavo y lo creeré. Y si tú dices que ahora es cuando vas a cumplir el pacto, cuando para mí, Señor, está llegando tarde. Pero era lo contrario. Era el momento de Dios, porque eso es lo que Dios quería. Porque 13 años antes, Abraham todavía era capaz de engendrar, y la prueba es que engendró a Ismael. Pero ahora su cuerpo ya está como muerto, dice Hebreos. Entonces hoy, que humanamente ya es imposible, ahora es cuando Dios le dice, hoy es cuando voy a confirmar mi pacto. Entonces Abraham dice, si así es, que así sea. Y por eso le digo, es increíble la fe que Abraham tenía, con todos sus errores y lo que hemos visto. Pero la fe de Abraham, hermano, es simplemente impresionante. No en balde hemos estudiado que le agradaba tanto a Dios la fe de Abraham, porque Dios le dijo, mira, así como en el cielo hay estrellas que no se pueden contar, así será tu descendencia de numerosa, no se podrá contar. Y Abraham le creyó, así de simple, le creyó. Está bien, Señor, si así será mi número, el número de hijos que yo tendré, lo creó. Dice que le agradó tanto a Dios que su fe le fue imputada por justicia. Y ahí le dijo, Abraham, tú eres santo, eres justo, eres recto, porque me creíste. Porque la fe es lo que marca la diferencia de la relación entre una persona y Dios. Entonces, ahora que Abraham se está postrando, es lo mismo. Le está diciendo, está bien, Señor, si tú dices que eres todopoderoso, pero ¿cómo puede ser eso? Quiere decir que todo lo puedes hacer, que no necesitas de nada ni de nadie, que eres todo suficiente, que en ti mismo está la capacidad de hacer cualquier cosa.
no lo entiendo, pero lo creo, Señor, y aquí estoy delante de ti. Hoy confirmaré mi pacto. Está bien, aquí estoy. Aunque Abraham, mejor que nadie, sabía que era quizás tarde o mala hora, pero le cree, sorprendentemente le cree. Y esa fe es la que Dios honra. Por eso es que Abraham se le llama el padre de la fe. Y por eso es que en Gálatas Pablo lo toma como un ejemplo. Y dice que aquellos que recibirán el favor de Dios, los que serán salvos, son aquellos que andan en las pisadas de fe de nuestro padre Abraham. De manera que al andar en fe, seguimos el ejemplo de Abraham. Así que, hermanos, qué importante es que nosotros podamos creerle al Señor, porque Él es el Dios todopoderoso. Y no importa que sea lo que usted necesita, no importa que sea lo que usted espera de Dios, pero si usted dice, esta es la fe que yo tengo, esto es lo que yo creo que Dios hará o Dios me dirá, conforme a tu fe sea hecho. Conforme a tu fe sea hecho, porque sea lo que sea, Él lo puede hacer, porque Él es el Dios todopoderoso. Amén. ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? Si usted lo cree, entonces ese Dios es suyo. Pues ahí dice, yo seré su Dios. O sea, el que cree esto, yo soy el Dios de ellos. El que cree que Él es todopoderoso, dice, yo soy el Dios de ellos. Así que, creyendo en Él, recibiremos todo lo que Él ha prometido, porque Él es fiel y verdadero. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos.